Maquinea Radio. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiesta antes de los 14 años. Además, 1 de cada 4 personas sufre o padece de algún trastorno mental o de comportamiento en el mundo. Esto significa un cuarto de población humana. No obstante, no todos los trastornos mentales son comunes y conocidos. En este reportaje de Maquinea vamos a realizar el top 10 de los trastornos mentales misteriosos. Síndrome de Quasimodo o trastorno dismórfico corporal, famoso por generar pensamientos obsesivos acerca de un defecto físico exagerado, cuidado excesivo de su apariencia, incluso sintiéndose incómodos en la sociedad. Síntomas: mirarse constantemente en el espejo, negarse a ser fotografiado, baja autoestima, entre otros. Continuamos con el síndrome de Adele, que responde a un estado compulsivo en el que una persona experimenta un trastorno mental grave que se acompaña de una fuerte atracción irresistible del amor. Sus síntomas pueden ser similares a los de una depresión profunda, no obstante esta puede ser un poco más peligrosa porque el paciente que la padece puede ser víctima del autoengaño, de unas esperanzas ilusorias, perseguir a otra persona, sacrificios voluntarios. Así lo comenta Claudia Escobar, paciente diagnosticada con este trastorno. Este síndrome es también llamado trastorno de erotomía tipo Clerambault, el cual en mí evolucionó como al inicio me sentía muy optimista y llena de esperanzas hacia una persona que sentía amar en mi vida, el cual fue, a medida que pasaba el tiempo, un ser muy cruel. Él al final no me quería, me maltrataba y aún así yo lo idealicé. Era la persona que yo sentía que me hacía feliz y que la necesitaba por el resto de mi vida. Luego de esto pasé a odiarlo, pero lo odiaba y lo amaba. Era una sensación muy extraña cuando lo veía. Esa persona era lo único que para mí existía. Empecé a sufrir una depresión frecuente, no dormía, sueños recurrentes con esa persona, idealizándolo cada vez más. Luego volví como a replantear y volví otra vez a buscarlo, donde me volví muy intensa buscándolo, lo perseguía, lo llamaba mucho. Y aunque él se negaba, para mí él era el amor y el amor de mi vida. Otro síndrome es el de erotomanía. Están convencidos de que alguien está enamorado de ellos. Amantes imaginarios, falsos ideales que no son correspondidos, pero aún así se aseguran de pensar lo contrario. Otro trastorno que existe es el síndrome de Capgras. En este trastorno, la persona tiende a pensar que alguien cercano a él ha sido reemplazado por un doble fantasmal, inclusive creyendo malos actos y culpando al real. El siguiente es síndrome de Fregoli. Alguien cercano a él oculta su identidad para perseguirlo. Otro síndrome misterioso es la criptomnesia, deterioro de la memoria, incapaz de distinguir si las ideas le pertenecen a él o a alguien más. No recuerda cuando ocurre un acontecimiento o identifica si fue un sueño o una realidad. Otro síndrome del cual poco se habla es el de Alicia en el País de las Maravillas. Las personas cambian su percepción de los objetos y el espacio que los rodea. Puede percibirlos tanto en dimensiones pequeñas como mayores de su tamaño original. Percibir que están lejos, pero de un modo extraño también cerca. El caso más grave se produce cuando la persona percibe su propio cuerpo de modo incorrecto, sin entender su forma y tamaño. Sin embargo, ni sus ojos ni sus otros sentidos están dañados. Los cambios vienen derivados de la presencia de este síndrome de la mente. Tricofagia o síndrome de Rapunzel. Este trastorno se caracteriza porque la persona ingiere sus propios cabellos. Puede ser de la cabeza, las pestañas o las cejas. La persona ingiere el cabello para calmar la angustia. Dentro de las personas que sufren dicho trastorno, el 40% tiene menos de 10 años y el 30% son adolescentes. Todo empezó por un problema familiar que tuve hacia diciembre del año 2012. Ese problema hizo que empezara a sentir muchísima ansiedad, entonces al principio empecé a meterme el pelo a la boca, pero normal. Luego empecé a morderlo cada vez con más presión hasta que me lo quitaba, pero no solo lo mordía, sino que empecé a pasármelo.
Esta sensación me hace sentir más tranquila y cada vez que estaba preocupada o estresada y venía la ansiedad, pues hacía eso. Yo tenía el pelo hasta la cintura y cuando empecé con eso empecé a tenerlo hasta los hombros y fue ahí cuando pues me di cuenta que tenía un problema. Sin embargo, pues yo no le presté atención y al pasar de los años las personas que estaban a mi alrededor empezaron a notar esa horrible costumbre y todo el mundo me decía como, oye, sácate el pelo, oye, ¿qué estás haciendo? Así hasta que un día mi papá, pues muy preocupado, me hizo prometerle que no lo haría más y que iríamos a un médico. Entonces me remitieron a un psicólogo, quien pues llegó a la conclusión de que yo sufría de tricofagia o síndrome de Rapunzel, que pues según me explicaron es en realidad un trastorno alimenticio que puede ser pues grave, ¿no? Porque puede acarrear pues problemas intestinales. Me empezaron a tratar con medicación y cada vez que sentía ganas trataba de distraerme con otra cosa. Hace más o menos un año que no lo hago, pero a veces siento deseos de volverlo a hacer. Síndrome parafrénico. El síndrome parafrénico es una mezcla de un delirio fantástico combinado con aires de grandeza. Las personas se consideran los señores del mundo, se atribuyen a sí mismos la inmortalidad, el origen divino, afirman que escribieron bajo seudónimos libros de grandes escritores y otras cosas de este tipo. Las personas con este diagnóstico aparentemente se vuelven muy arrogantes y misteriosas. Trastorno de identidad disociativo. El trastorno de personalidad múltiple, llamado así, es un trastorno mental muy raro en el que se divide la identidad de una persona, se multiplica su personalidad y se alcanza la impresión de que en una sola conviven varias muy diferentes. Si en algún momento siente que padece de algún tipo de trastorno, la mejor forma de tratarlo es primero identificarlo y hablar sobre él, luego consultar a un especialista y que se tomen las medidas correspondientes. Recuerda siempre cuidar tu salud mental. Maquinea Radio.